Buenas, vamos a empezar, mejor dicho, el tema de magnetismo con un ejercicio de inducción magnética. Puede caer perfectamente en selectividad. ¿Lo he cogido en selectividad? No, lo he encontrado por internet y lo coloco aquí, ¿vale? ¿De qué va el asunto? El asunto va de que tenemos una espira, que es esta de aquí, pero una espira rectangular. Muchas veces lo dan circular, en este caso rectangular. Y la peculiaridad que tiene es que esta varilla no es fija. Esta varilla se va a ir moviendo, para allá y para acá. Ahora está aquí. Ahora está aquí, se está moviendo con una velocidad constante. La velocidad te dice que es 0,15 metros segundo, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo vamos a plantear el problema? En todos los problemas de inducción tenemos que tener en cuenta la superficie que estamos trabajando y las líneas de campo que pasan por ella. ¿Qué significa eso? Mira, si colocáramos esta de aquí, espira, así un poquito más en perspectiva, ¿vale? Veríamos que el vector, digamos, normal a la superficie, vamos a dibujarlo un poquito mejor, es un vector que sale perpendicular a la superficie, ¿vale? Por eso lo podemos poner como vector n, como queráis, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que por aquí está pasando un campo, pero el campo nosotros tenemos que, o nos lo dicen o lo definimos, el campo, o bien está entrando en la superficie o está saliendo de ella. Vamos a definir nosotros como queramos, lo único que nos va a cambiar va a ser un signo después. Vamos a decir que el campo está saliendo hacia nuestros ojos, está para acá, es decir, iría hacia arriba, ¿de acuerdo? Si sale hacia acá. Lo dibujamos como una punta. Os tenéis que imaginar que fuera una flecha, ¿vale? Y si veréis una flecha acercándose hacia vosotros, veríais la punta de la flecha acercándose, ¿vale? Estos puntos. Si vierais una X escrito en otros ejercicios, es como si vierais el culo de la flecha, como que ya ha pasado. Si pusiéramos una X, es que está entrando el campo dentro de la pizarra, ¿vale? Es un poco un criterio de hacia dónde va el campo. Vale, entonces, primero de todo definimos el vector normal de la superficie, en este caso es n. Y ahora vamos a definir hacia dónde va el campo. Si lo hemos dibujado hacia afuera, hacia nosotros, significa que está saliendo del campo, de la espira. Entonces significa que va en la misma dirección que el vector normal de la espira, en este caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio de inducción? Siempre nosotros tenemos que calcular primero cuál es el flujo de campo, las líneas de campo que están atravesando esta superficie. ¿Cómo hacemos eso? Pues mira, hay una formulita que es que el flujo es igual a n por b por s por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? Esa es la expresión. N, la mayoría de veces no voy a utilizarla nunca, pero puede darse el caso, es el número de espiras. Eso se suele dar en solenoides, en toroides. ¿Qué son esas estructuras? Son como estructuras, por ejemplo, un toroide es como si fuera un donut que va enrollado en un cable. Entonces, la N es el número de giros que tiene alrededor de la estructura, ¿vale? En este caso, como es una espira que no tiene ningún tipo de giro, ¿no? No tiene ningún tipo de repetición, pues entonces en este caso la N va a ser para nosotros 1, ¿vale? Vamos a poner que esto sea 1. El campo nos está diciendo que es un campo de 0,6 tesla. Entonces vamos a colocar el campo. 0,6. La S es la superficie por la que está pasando todas las líneas de campo. Las líneas de campo tenéis que imaginarlo como si fuera una corriente de aire, ¿vale? El aire lo que está haciendo es pasar para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Está pasando por todo lo que viene siendo la espira. Entonces tenemos que calcular cuál es el área que está atravesando esa corriente, que en este caso es el flujo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene la parte bonita del ejercicio, porque vemos que el área de un rectángulo nosotros sabemos que es lado por lado, pero ojo, este lado es inmóvil, esto siempre va a valer 0,12, pero este lado de aquí, como se está moviendo, va a valer X, yo no sé cuándo vale, ¿vale? Va a depender del tiempo. Entonces, nuestra superficie va a ser 0,12 por X, lado por lado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarlo aquí, la superficie será 0,12 por X. ¿Y el coseno del ángulo que forma qué es? Pues es el ángulo que se forma entre el vector campo magnético y el vector normal de la espira. Como van en la misma dirección y en el mismo sentido, es coseno de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿por qué? Si misma dirección y mismo sentido, coseno de 0 grados. Si hubiéramos cogido que el campo va hacia abajo,
tendríamos 180 grados y aquí pondríamos 180. ¿Vale? Eso es la única diferencia que hay entre elegir un sentido u otro. Muy bien, entonces, ¿cuánto dan estas líneas de campo? ¿Cuánta cantidad de flujo está pasando por esta área? Vamos a calcularlo. Vamos a ver. 0,6 por 0,12 por 0,12, 0,072. Coseno de 0 vale 1, entonces queda 0,072 por x. ¿Vale? Ahí terminamos. Ese sería el flujo que está pasando por la espira, que en este caso se miden Webers, ¿vale? La medida del flujo magnético. Vale, magnífico, hasta ahí bien. Pero ¿por qué es inducción? ¿Por qué se llama inducción? Pues podría ser simplemente calcular el flujo que pasa por la superficie. Se llama inducción porque siempre va a haber inducción en el momento en el que haya un cambio de ese flujo. ¿Me explico? Si esto no se moviera, si nada se moviera y el campo pasara por estas espiras sin ningún tipo de incidente, el flujo sería constante y no habría inducción ninguna. La inducción viene cuando hay un cambio. Aquí, por ejemplo, estamos moviendo la varilla. Entonces, el momento que yo muevo la varilla y la pongo aquí, las líneas de campo que atravesaban ahora son más. ¿Entendemos? Aquí pasaban menos líneas, aquí pasan más líneas. Como ha cambiado la cantidad de flujo que está pasando, hay un cambio, hay inducción. ¿De acuerdo? Solo ver inducción si hay cambio. Si no hay cambio, te quedas igual. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos obtenido ya lo que sería nuestro flujo, vamos a obtener la fuerza electromotriz, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿vale? Y la fuerza electromotriz tiene una expresión. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esta también se llama ley de Faraday-Lenz, ¿vale? ¿Por qué ley de Faraday-Lenz? Bueno, lo curioso de la historia de esto es que la ley es la ley de Faraday, realmente, la variación del flujo con respecto al tiempo, pero posteriormente Lenz, fue otra persona, se dio cuenta de que se movía en sentido contrario. Entonces le colocó el menos. ¿Vale? O sea, esto es por Lenz y el resto es por Faraday. ¿Vale? Entonces, vamos a ir, colocamos el menos y hacemos la derivada con respecto al tiempo de esta expresión. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es matemática, ¿eh? Ya la física, ahora mismo la marcamos. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando yo hago la derivada y tengo una constante, al hacer la derivada de una constante, esa derivada no juega. O sea que voy a sacarla fuera. ¿Vale? Voy a ponerla aquí apartada y me va a quedar solo dentro esta de aquí. ¿Vale? No sé si os habéis dado cuenta ya, pero la variación del espacio entre el tiempo, espacio entre tiempo, eso es velocidad. Siempre ha sido velocidad en física, siempre lo hemos utilizado como velocidad. Entonces, esto de aquí es la velocidad. Así que puedo coger y sustituir y decir que la fuerza electromotriz es menos 0,072 por la velocidad. Y como la velocidad nos la dio antes el ejercicio que era 0,15, ya podemos calcular la fuerza electromotriz del problema. ¿Esto qué da? Vamos a ver. 0,072 por 0,15. 0,0 menos 0,0108 voltios, ¿vale? La fuerza electromotriz se mide en voltios. Vale, magnífico. ¿Y el signo menos? No pasa nada. El signo menos es una convención por haber, de nuevo, elegido el sentido del campo. ¿Vale? Esto es el apartado A. ¿Vale? Que dice en función del tiempo, porque teníamos al principio, hemos tenido que hacer la variación de tiempo con respecto al espacio y nos ha salido la velocidad. ¿Vale? Más cosas. B. Dice la intensidad si la resistencia es 0,2. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Ahora tenemos que recordar ¿qué curso, Feli? ¿Qué curso será? La ley de Ohm se da en secundaria. Secundaria. Vamos a ver a secundaria para este momento. Segundo o tercero de eso. Segundo o tercero de eso. Decimos, la resistencia por la intensidad es igual al voltaje. La ley de Ohm. Ley de Ohm, efectivamente. Tengo todo. La intensidad será voltaje partido de resistencia. El voltaje es la fuerza electromotriz, es aquello. Es 0,018. Si queréis poner menos, lo ponéis sin problema. O si no, no lo ponéis. 108. 108. Partido R. R es 0,2. ¿Está? Cogemos y calculamos. Ahora, lo difícil de esto no es calcular la intensidad, es ver el sentido de la corriente, que es lo que tenemos que hacer ahora.
Y nos queda 0,0108 entre el 0,2. 0,054 amperios. Ponéis el menos porque hemos puesto el menos, pero sin problema. ¿Vale? Esta sería la intensidad de esa corriente inducida. Terminamos deduciendo hacia dónde va la corriente. Y tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. Sé que en el tema habéis visto muchas reglas de la mano derecha, pero realmente son las mismas. La regla de la mano derecha nos dice que esta espiral tal cual está, ¿vale? Debido a este campo de aquí, a este campo magnético, tengo que coger la mano derecha y el pulgar me indica hacia dónde tiene que ir el campo magnético. Y mis dedos me indican hacia dónde va a girar esa corriente. ¿Vale? Vemos que la corriente sigue este sentido. Es decir, la corriente sigue este sentido de aquí. ¿Vale? Porque va a seguir mis dedos. Hacen esto de aquí. ¿Vale? Esto es lo que te lo voy a poner. Vale. Pero ¿qué pasa? Nos están viendo el sentido de la corriente inducida. No de esta, sino de la que hemos nosotros calculado antes. ¿Cómo lo hacemos, el sentido de la corriente inducida? Pues muy sencillo. Si nosotros tenemos esto es muy sencillito, ¿eh? Esto ya es el final del ejercicio. A ver si pinta bien. Ahí está. ¿Vale? Hemos dicho que el campo va para allá, que el vector normal va para allá. ¿Vale? ¿Cuál será el sentido de la corriente inducida? Pues si hemos dicho según la ley de Faraday-Lenz que tiene que ser contraria al movimiento, si inicialmente hemos dicho que se mueve en este sentido, pues como es contrario al movimiento, tendrá que ir en sentido contrario. Así que la corriente inducida va para acá. ¿Vale? Esta es la corriente inducida. ¿Vale? La verde corriente inducida y la roja la hemos dejado para la corriente del principio. ¿De acuerdo? Si hago el apartado de calculo la ISO, ¿me vale? Seguramente no, porque tienes que decir hacia dónde va. Esa es la parte más interesante del ejercicio, ¿no? Decir hacia dónde va la corriente inducida y por qué, ¿vale? Siempre contraria a la original. ¿Listo?